Miren, a propósito de la huelga que fue levantada hoy ya en San Francisco de Macorís, una huelga sin sentido, 2 muertos que nadie los va a pagar, ningún logro, en algunos pueblos o en algunos lugares de algunos pueblos el tiempo perdido, gente que dejó de producir, gente que se le atrasó el trabajo, todo eso, y no veo cuál es el resultado positivo. La llamada de atención, que debe ser un elemento a tomar en consideración por el gobierno, pero nada más, en un escenario que más me preocupa, y ahí viene la reflexión a raíz de esto de ayer, con el proceso electoral del año 2024. Y usted podrá decir, Atahualpa, ¿por qué tan adelantado? Ayer, de manera tangencial, decía que a partir de los 2 años del ejercicio de una gestión gubernamental, prácticamente se abren las puertas y las ventanas para el proceso electoral que se va a realizar en 2 años, como sería el caso a partir de este tercer domingo de mayo, el mes que viene. Se cumplirán 2 años de las elecciones que perdió el Partido de la Liberación Dominicana. En agosto se cumplen los 2 años de ejercicio gubernamental del presidente Luis Abinader y empieza la fiesta. Pero parece que desde ya se están corriendo, se están abriendo las ventanas, se están corriendo las cortinas para un proceso electoral que solo le pido a Dios que nos acompañe, porque a pesar de que todos los procesos electorales que debían ser normales en nuestro país, un país que no ha tenido un sobresalto en más de 60 años de gobierno democrático, de ejercicio democrático, con sus pequeños inconvenientes, sus altibajos, y salvo la suspensión de las elecciones de febrero del año 2020, aquí nunca se habían suspendido en las elecciones y siempre se habían superado los obstáculos, pero siempre cuando vienen las elecciones hay una aprehensión de que hay elementos que no dejan fluir libremente el ejercicio del voto, o una nueva ley electoral, o una ley de partidos, o una recalificación de los partidos políticos. El asunto es que nunca hemos llegado a las elecciones, salvo una excepción con la Junta Central Electoral que dirigió don César Estrella Sadalá, y que no hubo ninguna queja, nadie se atrevió a hacer nada porque estaba todo por el librito. Pero siempre llegamos con algunas que otras aprehensiones, cuando no debía ser en un país que tiene esa tradición de tantos años. Y me preocupa porque para el proceso del año 2024, consignas como la lucha contra la corrupción, la impunidad, el aumento de ayuda en programas sociales, la construcción de obras, serán elementos o eslogans que difícilmente uno y otro bando van a poder utilizar como método de atracción a los votantes. A la oposición lo más probable es que le toque el eslogan o la etiqueta de la corrupción, pero al presidente probablemente, si de aquí a las elecciones del 24 no puede reencauzar, por ejemplo, lo que son las inversiones del Estado, la credibilidad de los funcionarios que le acompañan, consolidar en términos de obras las ejecutorias administrativas de su gobierno, continuar o arreciar aún más la vigilancia y la persecución de los actos que podrían estar reñidos con la ley dentro de las ejecutorias de sus funcionarios, no solo despedirlos, no solo someterlos a una suspensión, sino que a la hora de separarlo en un cargo lo ponga a la disposición del Ministerio Público
obligando con esto una acción. Todo ese escenario traerá una especie de cuáles serán los eslogans, las calificaciones, los calificativos que se le darán a uno y a otro bando. Pero me preocupa también que en un escenario de comienzo temprano aparezcan las acciones como las de ayer, sin ningún pie, sin ninguna cabeza, solo para ir creando un ambiente de inseguridad, de inestabilidad, y no pensemos que durante todo este año y probablemente el año que viene tengamos efectos todavía de la inflación, de lo que tenés, de los precios del barril de petróleo, la escasez de alimentos, todos esos escenarios, elementos que conforman un escenario que debía enfocarnos a nosotros a pensar más allá de lo que puede ser una elección electoral para el año 2024. Creo que se están abriendo demasiado temprano las puertas para la politiquería y la política con fines electoral de la República Dominicana. Mira, déjame decirte algo. No voy a hacer comentarios sobre tu disquisición, pero lo que pasó ayer es lo que ha pasado siempre. Aquí siempre ha habido alteraciones del orden, que hay grupos que lo aprovechan. No podemos decir desde ahora, o va a hacer una premonición, de que las cosas van a estar feas porque un grupo de bandidos quemaron gomas. Aquí bueno, siempre se han quemado gomas. Siempre ha habido heridos y muertos en las protestas. Y como siempre ha sido así, lo dejamos como normal y ya, ¿verdad? Los muertos de huelga no se pagan. No me desvíes el tema. Aquí desde el 84, desde esa última poblada, siempre ha habido violencia. Y eso no es una premonición de que lo que viene va a ser terrible. Como tú dices, bueno, con lo de ayer, lo que viene, no, aquí siempre eso ha sucedido. Aquí las elecciones de febrero del 20 no se interrumpieron por razones políticas. Eso fue una estrategia de un grupo de partidos y de la embajada norteamericana para dar un golpe de efecto y una plaza de la bandera. Vamos a dejarnos de vaina porque eso aquí nunca se va a investigar y todo el mundo sabe qué pasó ahí. ¿Sabe qué pasó ahí? Vamos a dejarnos de pendejadas. Había que darle el último efecto, porque todavía las encuestas no daban la ventaja que yo quería. Y se creó esa suspensión de esas elecciones innecesarias en la que participaron ese grupo de partidos y la embajada norteamericana. Vamos a dar esa vaina ahí. Ahora, yo quiero tocar No. Independientemente de eso, sí, eso fue una estrategia. Una estrategia para llamar a los pendejos que fueron a la Plaza de la Bandera. Y una estrategia, que comenzó con la seguridad y lo bueno del voto electrónico que se utilizó en el proceso interno del PLD, bendecido por sus dirigentes. Discúlpeme, señor. El proceso interno del PLD lo realizó la Junta Central Electoral. Y junto con ese proceso, con los mismos equipos y con el mismo software, se hizo el proceso de un partido que ganó las elecciones. Dejémoslo de cosas. No me venga a querer justificarlo y justificarlo. No me vengas a jugar. No me vengas a jugar al gato y al ratón. Eso fue una estrategia, la suspensión de esas elecciones. Y mucha gente que participó en esa estrategia han sido premiadas hoy. Vamos a dejarnos de vaina. Y el que se dejó coger de pendejo para ir a la Plaza de la Bandera, ya ellos. Va a ser un momento para coger a mucha gente de pendejo. Pero dejemos el tema. Yo lo que quiero es hacer una pregunta, no una pregunta, una solicitud ciudadana. Como aquí la pandemia es un instrumento que se utiliza a conveniencia del poder, porque cuando quiero decir que crecí un 12 y que manejé la pandemia como nadie en el mundo, bueno, atraigo los aplausos. Pero cuando uno de mis errores se manifiesta, ay no coño, tú sabes que la pandemia, no. Ningún gobierno ha recibido más recursos en la pandemia que el de aquí. Ninguno. Vamos a dejarnos de pendejadas. Pero bueno, lo que yo quiero saber es, de cara ahora a este proyecto que está en el Congreso, de aranceles cero y esas cosas, y me voy a sumar también a muchos economistas, a la propia oposición que ha demandado esa información, que la Dirección General de Aduanas
el Ministerio de Hacienda o a quien le corresponde nos informe si hubo importaciones en el año 2021. Si las hubo, sobre cuáles rubros, sobre cuáles cantidades y en qué condiciones. Para entonces, de cara a esa información, ver si eso fue regular y no atrae una sanción de otro tipo. Y además hacer los cálculos entonces de la fiabilidad del bendito proyecto que esté en el Congreso. Pero requiero como ciudadano, y estoy seguro de que no me van a dar esa información, de que el Ministerio de Hacienda y Aduanas, repito, me diga a mí si se importó en el 2021 y si se hizo, cuánto se importó, qué se importó y bajo qué condiciones. Estoy al 100% seguro que esa información nunca se la van a rendir al país y no está en ningún portal de transparencia. Hago ese requerimiento como un simple ciudadano de cara al proyecto que está dando vuelta hoy, ¿verdad? De cara a ese proyecto, para que acabemos con el juego de decir que los elementos exógenos, que la pandemia y la inflación son las culpables, no, que la pandemia y la guerra son las culpables de esta inflación. ¡Embuste! Nosotros duplicamos en inflación a países que tienen economías más débiles, que se han manejado mejor. Embuste. Y para poder ratificar ese embuste, quiero que me den esa información. Si se importó, si se hizo sobre qué, en qué cantidades y bajo qué condiciones. Y ya veremos. Lo que nosotros somos tan malos que eso que nos inventamos, eso de la inflación y de la pandemia. Y Estados Unidos la inflación es embuste también. Y la inflación en Europa es embuste también. Y tienen un 7, un 8% ahora cerrado, es embuste también. Vamos a publicidad. No, aguántate, Cris. Ven, vamos a hablar de economía. No, yo no sé de eso. Pero esto acaba de opinar sobre un tema económico. No lo rehuyas. No puedo hablar explícame. Pero no puedo hablar sobre cosas que son mentiras. Explícame, un momentico. ¿Por qué la inflación de aquí es el doble de la de Guatemala, de la de El Salvador, de la de Nicaragua, de la de Honduras, de la de Colombia? ¿Por qué es el doble? Explícamelo. Tú que estás ahora criticando lo que uno dice, explícame en términos de economía. Porque la de aquí es mentira. Y que eso es inflación generada por la administración del gobierno del presidente Luis Abinader. Por eso Atahualpa quiere convertir esto en un relajo defendiendo el gobierno. No, defendiéndolo no. Tú vives hablando. Sí, tú tienes derecho a defenderlo si tú quieres. Vamos, si tengo que defenderlo, lo defiendo. No lo disfrazo. Si tuviese uno más como tú, Luis Abinader se queda 40 años ahí. Bueno, ojalá me contrate. Nos vemos ahora. Ojalá.